Well, there's something going on behind the scenes. I wish I could explain it. I wish I knew it better myself. I think there's some personal interest, somebody's getting paid off. There's something bad going on behind the scenes. Hace apenas unos momentos, algo inimaginable fue descubierto dentro del apartado taller de Eustace Conway, un refugio prohibido en lo profundo de las montañas Blue Ridge. Durante años, este rústico cobertizo fue el lugar donde el hombre de la montaña daba forma a sus herramientas, forjaba sus leyendas y preservaba su soledad. Pero lo que los investigadores encontraron tras esas puertas de madera desgastadas ha sacudido incluso a sus seguidores más leales. Entonces, ¿podría este hallazgo reescribir todo lo que creíamos saber sobre Eustace Conway? Permanezcan atentos, porque lo que se oculta más allá de esas paredes los dejará absolutamente sin palabras. Dentro del taller de Eustace Conway. Cuando el equipo finalmente recibió la aprobación de Eustace Conway para entrar en su taller, prohibido durante tanto tiempo, ninguno de ellos comprendía el peso de esa decisión. Durante semanas antes de que comenzara la filmación, Eustace se había mostrado extrañamente distante. El hombre conocido por su dominio sereno de la naturaleza ahora parecía atormentado, distraído por algo invisible. Durante las entrevistas, a menudo se detenía a mitad de una frase, con la mirada desviándose hacia el bosque donde se alzaban aquellos pequeños edificios envejecidos, como si escuchara susurros que nadie más podía oír. Al principio, el equipo atribuyó su comportamiento a los nervios. Abrir sus espacios privados a extraños no era poca cosa para un hombre como Eustace, pero pronto, su inquietud se volvió innegable. Comenzó a internarse en el bosque antes del amanecer, caminando por el sendero estrecho hacia su taller sin lámpara ni guía. Los lugareños decían que podía recorrerlo solo de memoria, moviéndose como alguien guiado por el instinto más que por la razón. Algunos susurraban que el taller no era solo un lugar de trabajo, era parte de él, albergando secretos que no podía soltar con facilidad. El edificio se encontraba a unos 200 metros de su cabaña principal, oculto en una densa arboleda de antiguos abetos. Incluso de día, la luz del sol apenas alcanzaba el suelo bajo sus imponentes ramas. La estructura parecía sencilla, troncos apilados con precisión, un techo inclinado cubierto de musgo, una sola puerta de madera y una pequeña ventana con contraventanas. Los restos del bosque se acumulaban contra sus paredes, como si la propia naturaleza quisiera reclamarlo. Para un extraño, parecía una reliquia abandonada. Para Eustace, era terreno sagrado. Durante más de 2 décadas, esa puerta había permanecido cerrada para todos excepto para él. Los visitantes podían ver su cabaña, sus graneros y su forja, pero el taller estaba fuera de los límites. Cuando se le preguntaba al respecto, Eustace simplemente guardaba silencio o desviaba la conversación. Quienes lo conocían bien sabían que no debían insistir. El taller, decían, era donde habitaba su soledad. Así que cuando el equipo de filmación finalmente obtuvo permiso para entrar, una sensación de inquietud se apoderó de todos los involucrados. La mañana en que partieron, Eustace desapareció. Buscaron en el bosque durante horas, llamando su nombre, cada vez más ansiosos con el paso del tiempo. Entonces, como salido de la nada, apareció, silencioso, pálido y distante. «He estado aquí todo el tiempo», murmuró, aunque nadie lo había visto llegar. El grupo lo siguió por el sendero estrecho y sombrío. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Incluso los pájaros habían callado. Lo que debería haber sido una caminata corta se sintió interminable. Nadie habló. Al llegar al taller, Eustace dudó antes de tocar la puerta. La manija se resistió a su mano. Las bisagras gimieron en protesta antes de que la puerta finalmente se abriera con un chirrido. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a savia, polvo y madera antigua. A primera vista, parecía un taller común. Herramientas ordenadas con cuidado, cuerdas enrolladas, pilas de madera apiladas en las esquinas. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la luz tenue, una revelación escalofriante se extendió por el grupo. Las paredes estaban cubiertas de rostros. Decenas, quizá cientos, tallados directamente en la madera, cada uno único. Algunos parecían serenos, otros tristes, y unos pocos eran demasiado inquietantemente realistas como para sostenerles la mirada. Un camarógrafo susurró que los rostros parecían moverse cuando la luz titilaba, sus ojos de madera siguiendo cada movimiento. Fue entonces cuando alguien recordó una vieja historia contada por uno de los antiguos aprendices de Eustace. Afirmaba que Eustace trabajaba a menudo durante la noche,
murmurando sobre la conexión entre la forma y el espíritu. El mismo aprendiz lo había visto una vez desarmar un reloj antiguo, unir sus engranajes metálicos con savia de árbol y tiras de cuero, asegurando que el tiempo mismo pertenecía al bosque. La mayoría había descartado aquello como folclore, pero de pie en esa habitación, rodeados de esos rostros, nadie se atrevió a reír. Nadie preguntó qué significaban las tallas. Eustace no ofreció explicación alguna. El hombre que siempre había predicado la armonía con la naturaleza ahora permanecía frente a sus propias creaciones, inmóvil, como si no supiera si aún le pertenecían a él, o si él les pertenecía a ellas. El taller ya no era solo un lugar para fabricar herramientas. Se sentía vivo, como un archivo viviente de todo lo que Eustace había soportado en soledad. Para el equipo, era a la vez hipnótico y aterrador. Y mientras permanecían paralizados en ese aire denso y sofocante, cada persona supo que no estaban simplemente presenciando arte o artesanía. Estaban en el corazón de un misterio que quizá nunca debió ser revelado. Pero ¿qué secreto aguardaba tras la puerta que aún no habían tocado? Uno que parecía respirar junto con la habitación misma. Sigue mirando. La habitación prohibida. El trueno estalló en el cielo de las Blue-Ridge, sacudiendo las viejas vigas del taller de Eustace Conway. Parecía como si la tormenta hubiera estado esperándolos, con su electricidad atraída hacia el lugar por alguna fuerza invisible. El aire se volvió más denso, cargado de una energía extraña que hacía que incluso las cámaras emitieran un leve zumbido, captando sonidos que el oído humano apenas podía percibir. Un miembro del equipo aseguró haber visto movimiento dentro de una habitación al fondo del taller, una puerta que nadie había osado abrir jamás. Miradas nerviosas se cruzaron entre los hombres, pero no se pronunció palabra alguna. Estaban allí para documentar, para capturar la vida en la montaña. Sin embargo, el instinto susurraba que algunas puertas estaban destinadas a permanecer cerradas. Eustace notó su tensión. Su expresión normalmente serena estaba tensa, la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire de la montaña. Durante décadas, había tratado ese taller como un santuario y una carga a la vez, protegiéndolo ferozmente del mundo exterior. Y ahora, por razones que ni siquiera él podía explicar del todo, estaba permitiendo que extraños entraran. Tal vez la fama exigía un precio, o quizá algo dentro de esa habitación lo había impulsado a actuar. Finalmente, habló, con la voz baja y cautelosa. Veo que todos están mirando esa puerta. Quieren ver qué hay dentro. El silencio del equipo fue respuesta suficiente. Con un movimiento medido, empujó la puerta y las bisagras chillaron en protesta, resonando en las vigas del techo. Un aire frío se derramó en el pasillo, trayendo consigo un olor inquietante. Tierra, polvo y algo indefinidamente metálico. La habitación misma parecía viva, cargada de una historia de secretos. Cráneos de animales colgaban de las paredes en patrones precisos y rituales, sus cuencas vacías captando el breve destello de los relámpagos. Plantas secas se aferraban obstinadamente a las vigas, vibrantes en color, pero privadas de aroma. Dispersos por el suelo había herramientas extrañas, cuchillas e instrumentos tallados con un cuidado meticuloso, moldeados por una lógica imposible de reconocer. Cada objeto parecía tener un propósito, pero su intención permanecía oculta, y el equipo sintió el peso de algo más antiguo y mucho más extraño que ellos mismos, presionando desde las sombras. Pero ¿qué secretos habían estado ocultos a plena vista todo este tiempo? ¿Y estaban realmente preparados para enfrentarlos? No parpadees. Las grabaciones secretas de Eustace Conway. El momento en que el equipo avanzó más adentro del taller de Eustace Conway, un escalofrío recorrió la habitación. Entre estanterías de viejos casetes y un solitario cilindro de cera, flotaba un aire de secretismo acumulado durante décadas. Eustace reveló que había pasado años grabando la propia montaña, no solo aves o el viento, sino las voces de la vida cuando nadie estaba escuchando. Hablaba en voz baja, casi con reverencia. Afirmaba que cada elemento del bosque tenía una voz, una presencia y una memoria. El equipo intercambió miradas inquietas, preguntándose si el hombre de la montaña que tenían delante había cruzado algún umbral invisible de la razón. La curiosidad venció al miedo cuando un miembro del equipo pidió escuchar una grabación. Eustace dudó, luego introdujo una cinta en un reproductor maltrecho. Los primeros sonidos eran engañosamente naturales, viento entre los árboles, pero pronto se deformaron en algo imposible. Murmullos graves y cambiantes se entrelazaban con armónicos que parecían vivos, casi conscientes.
Un tenue llamado y respuesta resonaba en frecuencias que el oído humano normalmente no podía detectar. De inmediato, algunos se encogieron de dolor, con las manos apretando las mandíbulas mientras los dientes palpitaban. Otros parpadeaban frenéticamente, la visión borrosa, el estómago retorcido. Incluso el aire parecía vibrar. Eustace observaba con tranquila satisfacción, sabiendo que su trabajo había sido comprendido sin necesidad de explicación. Esto no era locura, era observación. El bosque hablando de maneras que los humanos habían ignorado durante mucho tiempo. Cuando la cinta terminó, siguió un silencio opresivo, más pesado que cualquier tormenta exterior. Las miradas se dirigieron a la pared junto a la puerta, y una fecha llamó su atención. 3 semanas en el futuro. Debajo de ella, tallada con líneas recientes, había una sola palabra: finalización. Las preguntas del equipo fueron respondidas con una urgencia repentina. Eustace los sacó apresuradamente, insistiendo en que ya habían visto suficiente. A sus espaldas, la habitación parecía casi viva, con objetos desplazándose de nuevo a su lugar y sombras estirándose de forma antinatural. Días después, el sueño del equipo estuvo plagado de pesadillas con bosques deformados, árboles creciendo en direcciones equivocadas, y senderos que se retorcían de maneras imposibles. Algunos despertaban empapados en sudor frío, otros hablaban de voces que resonaban justo debajo del pensamiento consciente. Los habitantes cercanos a Turtle Island Preserve informaron de fenómenos inusuales, animales congregándose en números anormales, plantas floreciendo fuera de temporada, luces parpadeando entre los árboles donde ningún humano podría haber llegado. Incluso las tormentas veraniegas comunes se sentían más pesadas, más frías, cargadas de tensión. El taller, las grabaciones y los misteriosos frascos de polvos, líquidos y cristales parecían palpitar con una lógica oculta, una fuerza que se extendía más allá de las paredes de madera. Cada artefacto, cada símbolo tallado, insinuaba patrones que la mente humana solo podía percibir, pero no comprender del todo. La montaña, al parecer, tenía su propio lenguaje, y Eustace había pasado décadas escuchándolo. Para quienes entraron, la experiencia perduró mucho después de que la puerta se cerrara, un recordatorio sutil pero innegable de que algunos secretos, cuando se descubren, no permanecen contenidos. Cada parpadeo de sombra, cada destello a través de una grieta, cada leve giro en el bosque era un recordatorio de que los límites de la realidad eran más delgados de lo que imaginaban, y de que Eustace había dominado desde hacía tiempo el arte de navegar entre ellos. Incluso ahora, el taller permanece fuera de los límites, un enigma viviente dentro de Turtle Island. Quienes presenciaron sus misterios continúan cuestionando que es posible y que yace justo más allá de la comprensión. Las luces aún parpadean, los senderos aún se desplazan, y el bosque observa con paciencia, esperando al próximo observador lo suficientemente valiente como para entrar. Entonces, ¿qué impulsa las inusuales pasiones de Eustace Conway y por qué cautivan a tantos? Nos gustaría conocer tu opinión.